Nube, no sé qué. Hola, buen día, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias por la invitación. Qué lindo. No, al contrario, gracias por estar acá y nos vimos hace poco, porque a nosotros nos gusta mucho jugar en las clases y en la vida, ¿no? Eso es algo lindo que tenemos. Entonces, Hernán, bueno, si dicen que la generosidad es lo que paga mayores dividendos. Hernán es un gran generoso como docente, como amigo, como todo. Así que yo no voy a hablar de su currículum súper extenso, sino le voy a pedir que nos cuente cómo terminó dando clases de español, que todavía lo sigue haciendo, formando profesores y teniendo un instituto, el Ático, donde nos capacitamos todos, aprendemos. Son cositas que yo siempre digo, después de una reunión del Ático me voy a aplicarlo a la clase el mismo día, esa misma semana pruebo siempre algo nuevo. Así que Ay, bueno, bienvenido. Y muchas gracias. ¿Y cómo llegué a donde, sí, donde estoy ahora? Estoy feliz, me encanta mi profesión y realmente, qué sé yo, en el secundario, cuando uno está pensando que quiero seguir, no quería ser profesor. Yo tuve parte de mi secundario con los militares, entonces no tenía como una imagen así tan buena de los profesores, se hablaba poco, todo era estudiar, estudiar, había poco contacto humano, pero cambió mucho eso en los dos últimos años de la secundaria, donde ya estábamos en democracia y descubrí lo que era ser profesor. Pero en realidad no me di cuenta, la verdad no me di cuenta que quería ser profesor hasta que empecé a trabajar, yo quería ser traductor, quería estudiar, sí, eso, quería ser traductor, me habían dicho que era bueno para los idiomas, tanto mi maestra de francés como mi profesora de inglés. Este, y me di cuenta de que quería ser profesor cuando trabajando, en realidad yo trabajaba en el área de cómputos en esa época, en los años 80, el área había un área que hacía la computación para toda la empresa. Y trabajando ahí, cuando empezaron a aparecer las computadoras para cada uno de los departamentos, yo me dediqué, porque mis compañeros no querían, a enseñarle a cada persona cómo usar una computadora. Que imagínense, siempre es difícil enseñarle a alguien algo nuevo. Hay que tener muchísima paciencia, hay que repetir todo un montón de veces, como en las clases de lengua y como creo que me imagino que en cualquier cosa que uno quiere enseñar. Em, y, y estaban todos muy contentos y siempre decían, no, yo quiero que me enseñe Hernán porque Hernán tiene paciencia. Ah, me gusta Hernán porque Hernán hace juegos y hace actividades. Y yo hacía, no sé, crucigramas con las palabras claves para ver si se las acordaban. Eh, y ahí nació, sin darme cuenta, porque yo quería ser traductor en ese momento. Y bueno, después estudiando inglés, dije, no, no, yo quiero hacer lo que hacen estos profesores. Me encantó cómo me enseñaban inglés, fue mi primer contacto con la metodología comunicativa y dije, no, no, yo quiero ser profesor de inglés. Después descubrí, yo mientras tanto estudiaba letras porque me gustaba y me parecía que me iba a ayudar después como futuro traductor o futuro escritor que quería ser. Y después de la clase de inglés dije, no, yo quiero hacer esto, quiero... Mi profesor de inglés usaba canciones, usaba juegos, me hablaba en inglés toda la clase, concepto que yo desconocía hasta ese momento. Las clases eran divertidas, pasaban rápido, em, me encantó, me encantaron y ¿en dije, dónde quiero estudiabas? ¿Sí? ¿En dónde aprendías inglés? en International House. Ah, ujú. Y, y bueno, y ahí conocí a quien después fue mi esposa, y fue ella la que me dijo, pero vos estudias letras, ¿por qué querés ser profesor de inglés? Me dice, ¿por qué no profesor de español? Y yo digo, profesor de español. Yo, en mi mente, el profesor de español era de la secundaria, de lengua y literatura. Eh, y me dice ella, no, no, de español como lengua extranjera. Yo estaría en ese momento en tercer año de letras y nunca había escuchado hablar de la disciplina. No sé, Claro. creo que no había escuchado hablar en ese momento. Y bueno, empecé a averiguar, obviamente, sí, mis profesores sabían, me empezaron a dirigir hacia el mundo del L y ahí lo descubrí, pero no se podía estudiar acá en Argentina. Así que ahí me fui para Inglaterra, estudié allá un profesorado, viví allá unos años, y bueno, ahí empezó por allá por los años 90, 91, empecé a hacerlo, y después volví a Argentina en el 94, a International House,
y ahí, bueno, abrimos el departamento de español como lengua extranjera y ahí empecé a enseñar español en el año 98 nos conocimos con vos en Sí, el programa de la en la UBA, universidad. en la Ujú. universidad, el diploma para ¿Era la formación. 98 o yo creí que era 96? No, 98, tenés razón, me Parece parece. 97 o 98, por ahí era Sí, un 97. poquito antes. Sí, Sí, sí. puede ser. Este, mm, y, y bueno, ahí poco después empecé a formar profesores para la red de International House. Después volví a vivir a Londres otra vez, estuve 4 años más viviendo allá, hice una maestría y me di cuenta que me encantaba la formación. Igual me gustan las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Me gusta enseñar español y me gusta formar profesores. Eh, ¿Y las- cómo terminaste con el ático junto con Milagros, Mili, ¿no? Milagros Muschietti Piana, ¿se pronuncia bien el apellido? Muschietti, 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 Muschietti Piana. Muschietti Con Piano. Mili, que todos la conocemos por Mili. ¿Cómo Claro. terminaron con el ático, que es un instituto formador de profesores tan espectacular? A mí me encantan todos los cursos del ático, no he hecho todos, pero muchos. Sí, eso la verdad que nos encanta. Con Mili también nos encontramos en International House formando profesores, nos dimos cuenta, bueno, nos llevábamos muy bien, nos hicimos muy amigos, pensábamos muy parecido en cuanto a la profesión, en cuanto a formar, y empezamos a hacer cosas juntos sin darnos cuenta y de golpe nos encontramos en el ático de un edificio en Callao y Corrientes, donde empezamos a juntarnos con profesores y a hacer talleres y a hacer semilleros de ideas e invitar a otros colegas para que presenten talleres o cursos. Y también nos encantó, teníamos una biblioteca muy nutrida, entonces biblioteca de L, venían profes a consultar los libros, a planificar clases. Era un espacio físico muy lindo hasta que llegó la pandemia. Y ahí se transformó, y ahí realmente creció exponencialmente el ático. Porque claro, de golpe, al hacer todas nuestras actividades online, aparte los dos ya veníamos trabajando con clases online, con Mili, así que de cierta manera la pandemia nos agarró bastante bien parados, e inmediatamente, claro, los colegas nos empezaron a pedir consejos y datos y ayuda para dar clases online. Entonces empezamos a armar talleres y bueno, ahí fue que el ático pasó a ser algo más internacional, empezaron a llegarnos colegas de todos lados, los dos habíamos trabajado en muchas instituciones, así que empezaron a llegar colegas y hoy en día hacemos talleres, hacemos cursos, todo online, cada tanto hacemos algo presencial para abrazarnos y juntarnos. Sí, que es tan lindo. Yo me acuerdo que mi primer curso de Zoom, de cómo usar Zoom, y voy a confesar algo, yo no sabía cómo hacer las invitaciones y terminó el curso y a mí me daba vergüenza preguntar. Oh, Y después alguien dijo, entonces Mili lo explicó al final rápido y yo dije, no me animé a preguntar. Mira, me sentí tan identificada con los alumnos, con lo duro que puede ser. Yo daba clases por Skype, pero bueno, quería manejar esa plataforma y qué importante esa formación para todos, cómo nos cambió la vida a todos con la pandemia, ¿no? De hecho, yo me transformé en mentora, dejé de dar clases como profesora a través de la pandemia y descubrir el mundo de los políglotas, ¿no? mm, Cómo qué duro que fue y cómo trajo otras cosas que son buenas en el caso de ustedes, la expansión del ático, ¿no? totalmente. Absolutamente. Fue un aprendizaje terrible, duro, forzado, pero dio sus frutos. Creo que todos incorporamos la tecnología, mucho de la tecnología. Yo siempre, bueno, empecé, ¿no? Dando clases de computación, ¿no? Así que siempre me Claro, gustó, siempre fui curioso de la tecnología, siempre me fascinó ese mundo. Siempre me fascinó también la ciencia ficción. Entonces claro. yo siempre que salían cosas nuevas me sentía como que estaba unos años hacia adelante. Eh, Sí, y, es y- impresionante. exactamente. Y bueno, pero nos quedó un aprendizaje increíble. Creo que los profesores pasamos a ser profesores en cualquier lugar del mundo, que es genial para nosotros poder tener estudiantes en todo el mundo. Y Ujú. también lo de ser un nómade digital, a mí eso me tienta mucho. Como Te sabes, tienta, acabo de ¿no? pasar 2 meses en Calafate gracias a que
tenía 2 meses de trabajo online y me encanta eso y quiero explorarlo más. Es muy lindo. Yo cuando fui a visitar a mi hijo a Alemania, el primer viaje, la segunda no trabajé, me tomé todas las vacaciones, pero dije, voy a ensayar cómo es ser un nómade digital. Y la verdad que estuvo buenísima la experiencia de trabajar desde cualquier lado. Eso es muy bueno. Y hablando de nuestro trabajo, ¿cuáles son para vos las ventajas y las desventajas de ser profesor de español? Em, la gran ventaja es que, bueno, me encanta. Yo en la clase el tiempo pasa volando, lo paso muy bien. Me encanta jugar con los estudiantes, charlar, aprender de sus culturas, de sus lenguas. Esto de enseñar español a extranjeros significa que tenemos estudiantes de todo el mundo, a veces en grupos inclusive, donde están mezcladas las culturas, ver el choque de culturas, el choque para bien y para mal, ¿no? El choque del descubrimiento, ¿no? El choque de, wow, qué diferente que es esto. Y también el otro choque, ¿no? El choque de, qué horrible eso, ¿cómo hacen tal cosa en tu cultura? Que nos hace crecer, ¿no? Que nos cuestiona, que nos interpela de maneras muy directas y le estás hablando a alguien que vive de esa manera. eh, Eso es hermoso, eso me parece, bueno, a mí es lo que más me gusta. Eso mismo trae un gran reto, ¿no? Que es luchar contra los prejuicios, luchar contra las ideas preconcebidas que uno tiene de lo que es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué se puede o se debe hacer y lo que no se puede o no se debe hacer. Ahí te sueltan a flor de piel los prejuicios que uno tiene en cuanto a las culturas, a las religiones, a las filosofías, a los modos de pensar, de vivir. Y a veces es duro eso, ¿no? Darse cuenta de que Ujú. uno es prejuicioso y darse cuenta de que tiene ideas muy claras de lo que es el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto. Eh, Después a uno aprende y le cae la ficha, pero eso cuesta. Y claro, la parte por ahí más informal de ser un profesor de L en general es más informal, es raro que uno tenga un trabajo full time, con relación de dependencia, con un salario. Entonces eso a veces para alguien que tiene que mantener una familia puede ser duro porque uno está constantemente con la duda de cuánto va a ganar ese mes, ¿no? A fin de mes. Los estudiantes privados cancelan clases, se van de vacaciones y bueno, hay que manejar eso que puede ser, bueno, es un gran desafío en cuanto a la economía, ¿no? En cuanto a la economía familiar. Económico, perdón, y yo diría también afectivo, porque el otro día hablamos, Belén y yo hablamos de una amiga en común, Ann, que era nuestra alumna, y cómo uno a veces se encariña con los estudiantes y los extraña cuando se van. Y yo creo que es un excelente ejercicio de desapego. Yo he tenido alumnas a las que adoraba, que eran como amigas y que de repente trasladaban a los maridos. Me acuerdo de una mujer de Brasil y otra de Lituania que bueno, ella, la de Lituania ya sabíamos que se iba a ir a los 3 años, pero la otra se fue de golpe y te queda como un vacío, porque uno termina adorando a esos alumnos con los que se lleva bien y es como un aprendizaje para la vida de nos tenemos que desapegar de tantas cosas de los estudiantes también, ¿no? Además del dinero, de la estabilidad económica que nos daban, ¿no? Mm, mm. A mí me pasó, yo tuve un gran aprendizaje dando clases individuales. No digo privadas, voy a separar privada de individual, ¿no? Entonces, individual, un solo alumno, privada es mi alumno, no está a través de una institución. Yo dando clases individuales para International House, yo era coordinador del departamento de español de International House, le daba clases a un ejecutivo de una empresa. Le di clases un año a este estudiante. Yo en ese momento, para mí, ser un buen profe, buen profesional, era, yo no hablo, el que habla tiene que ser el alumno, es el momento de hablar de él. Entonces, él hablaba, y yo preguntaba, le sacaba, bueno, cada vez que llegaba a la unidad de, me hablaba, ¿no? Entonces, hoy hablamos de la casa, me describía toda su casa, hoy hablamos de la familia, me describía toda su familia. En el pasado me contó cómo conoció a su esposa, me habló de los maestros de sus hijos, eh, todo, dónde estudió, dónde vivió, todo, todo, todo. En un momento él me dijo algo del fin de semana, justamente me estaba contando su fin de semana y él me preguntó a mí algo del fin de semana. Yo le dije, fuimos al cine. Y él me dijo, ¿por qué dijiste fuimos? Fuimos mi esposa y yo.
Y me dice, ay, sí, yo a vos te tengo como soltero. Siempre me olvido, te tengo como soltero. Y yo pensé, este hombre no sabe nada de mí. ¿Cómo te tengo como soltero? Tengo una esposa, tengo una hija. Y me di cuenta de que era totalmente unilateral y que era totalmente errónea esa forma Mm. de relacionarme con mi estudiante. Éramos dos personas. ¿Por qué yo no le voy a hablar de mí? ¿Por qué era poco profesional hablarle de mí? O no hablarle, pobre estudiante, necesitaba la exposición. Yo llevaba en ese momento el grabador con los cassettes para que le escuche los audios, que encima la mayoría eran audios feos, mal hechos, de libros viejos, mal actuados. Y a partir de ahí me di cuenta de lo que ahora disfruto tanto, que es la clase es un encuentro entre dos universos, ¿no? Porque cada uno es un mundo, cada uno es un universo que va más allá de su nacionalidad, de su cultura, de su lengua, y es maravilloso. Y qué más natural que hablar y charlar y conectarse con otra persona que tenés ahí, con la que estás una hora y media, obviamente que con el objetivo de que aprenda español, porque para eso estamos, pero lo bueno, yo siempre le digo esto a los profesores que están empezando, lo bueno de ser profesor de L es que podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de historia, podemos hablar de geografía, podemos hablar de turismo, podemos hablar de lo que nos guste, de lo que tengamos ganas de hablar en ese momento, de lo que esté pasando en el mundo. Mientras lo hagamos en español, está Está todo perfecto bien. y eso hace súper Sí, variada nuestra profesión. Y eso que yo digo, ¿no? Una buena charla sobre la vida, que es, yo creo que debe haber pocas cosas tan atractivas como una buena conversación con una comunicación, ¿no? Y eso está en nuestra posibilidad, es algo tan lindo. Y además, si es una clase grupal, cada uno también aporta lo suyo, súper enriquecedor para todos, porque yo he aprendido tanto, tanto de mis alumnos, cosas que me han enseñado desde recetas de cocina, que le pongo receta de Phil, receta de Rumbit, receta de cada uno que tengo ahí una hoja que yo, momentito, practicamos el imperativo, practicamos, no sé, lo que sea, o dar las recetas o el vocabulario. Es en ese sentido nuestro trabajo, yo digo, es envidiable porque es tan, tan increíble. lindo. Sí, yo tantas veces me encuentro diciendo, "Ah, por esto me pagan". O sea, la Sí. paso tan bien. El otro día, la semana pasada, 2 horas caminando el Jardín Botánico de Buenos Aires con mis estudiantes. Yo trabajo, doy clases de español a nivel avanzado en la Universidad de Nueva York, en Buenos Aires. Y estaba caminando con ellos, estaban ellos disfrutando, todo era, qué lindo, qué hermoso, mira esto, mira, y yo realmente sentía, wow, me pagan por hacer esto. Era un día hermoso, los pájaros cantaban, las flores estaban saliendo. Increíble, realmente como vos decís, a veces uno es hasta culpable se siente, ¿no? ¿Cómo lo puedo pasar tan bien trabajando? Una vez, me acuerdo, un alumno me invitó a ir con el perro a la casa. Él me venía a buscar a casa en auto porque estaba un poco lejos y para que jugara con el perro de ellos. Otra vez una alumna, ay, hace mucho calor, vení, vamos a la pileta, a la piscina, ¿no? Y mis hijos me decían, no, mamá, eso no es trabajo. Me se reían, por un lado les daba placer ver que la pasaba también trabajando, pero como diciendo, esto es trabajo, mamá. Sí, la verdad que es algo, es un trabajo muy lindo. ¿Qué dirías a los que están pensando en enseñar español? Y después a los que ya empezaron, pero tienen poca experiencia. Vos que tenés tanta experiencia. Si están pensando en enseñar español, ya les picó el bichito, ya es tarde. Ya es tarde. Es hermosa la profesión, hermosa. Aparte uno se siente un eslabón con la cultura, con la lengua, con una forma de vivir diferente. Si el estudiante está acá, viviendo acá, ni hablar. Hay un chiste por ahí, ¿no? Que dice profesión y la chica responde psicóloga, paseante, guía turística, acompañante, paseadora de perros, todo un montón de cosos y la persona dice, pero eso no cabe.
Dice, bueno, ponga profe de español, que es lo mismo. Eh, ese chiste del doble Gestoro, sentido. gestora o gestor habría que agregar que siempre uno Gestora, los sí, sí, ayuda con sí, algún trámite, ¿no? sí, Sí. totalmente. Es hermosa la Acompañar al conversación. perdón, he acompañado al veterinario a Sí, hablar al veterinario, yo he al estado, hacer los trámites para viajar con el perro. La verdad que claro, fue una sí. aventura. Yo he estado ahí en las reuniones con las maestras para hablar de sus hijos, ¿no? Algo tan importante. Está hablando con las maestras, quiere comunicar, quiere expresarse, saber exactamente lo que le están diciendo de su hijo en un nuevo colegio. Eh, y eso es fascinante. Así que háganlo porque ya entraron en ese lugar. Hay que capacitarse, eso es muy importante porque como cualquier oficio, hay que saber hacerlo bien para disfrutarlo también, porque cuanto uno más tranquilo está de que la clase está bien planificada, de que los contenidos están bien pensados, aunque después cambie, ¿eh? Porque las clases siempre es plan versus lo que está pasando en el momento y somos los mejores jueces como para decidir en el momento si hay que cambiar el rumbo, si lo que planifica, no, eso hoy no iba, ahora surgió algo, una curiosidad por parte del estudiante, un hecho de la vida, de golpe llega y todo el mundo está hablando de cierta cosa, es el momento de correr el plan. Pero saber hacerlo, tener muchos recursos, justamente para poder cambiar el plan, hay que tener ciertos recursos. Entonces, capacitarse, trabajar con colegas, eh, trabajar en redes, redes donde hay instituciones, donde hay colegas, donde hay futuros colegas. Eh, Eso es importantísimo también porque justamente nos hace disfrutar después del proceso. Sí, Los que están leía, perdón, leía en la página del Ático que el objetivo de ustedes es conectar a todos los profesores del mundo y me encantó y realmente lo hacen, ¿no? sí, Eso, conectar es hermoso, realmente conectar es hermoso, las energías surgen proyectos, ideas, compartir estudiantes, es fascinante compartir un sí, estudiante con un colega, te hace pensar, te hace aprender, conocer materiales nuevos, formas nuevas. Lo que decía, repensar un montón de cosas, sobre todo cuando uno está en la profesión, después de muchos años, tiene las ideas como por ahí bastante eh, fijas o ya está todo muy fosilizada, sí, madurado, claro, fosilizadas eso. Entonces que sí. venga, ¿no? Un profe nuevo a decirte, no, yo no lo hago así, lo hago de esta otra manera porque me resulta más. Otra vez, acto de humildad absoluto. Exacto. Es verdad. Que aprender un idioma es un acto de sumisión y de humildad. Humildad, totalmente. Eh, Hablaste de eso en el Congreso, creo, ¿no? En el Congreso Sí, del sí, CITES. te cité en el Congreso de Turismo Idiomático que fue esta semana, donde una de las cosas que se dijo, y es algo que también hace ya varios años que vengo, y que lo hemos hablado con vos en un momento me dijiste, el aprendizaje es eso que ocurre entre clase y clase. Me acuerdo que es algo que extrajiste del psicoanálisis, ¿no? O sea, algo de como Exacto. lo que ocurre entre sesión y sesión. En el Congreso, una experta en neurociencias dijo, ya a esta altura sabemos que no le podemos enseñar nada a nadie. Lo que podemos hacer es crear las condiciones propicias para que el aprendizaje se dé, pero ese aprendizaje lo va a dar el alumno. Y es muy lindo pensar de esta manera y este es mi consejo para los profesores que están empezando. Sáquense la mochila del no aprende por mí, no está aprendiendo por mi culpa, que estoy haciendo mal, que el estudiante no está aprendiendo. Eh, Obviamente que nosotros lo vamos a ayudar o no en su proceso de aprendizaje, pero es ayudar. Por eso es que hay que despegarse de la palabra enseñar. Cuando uno dice, bueno, hoy voy a enseñar este vocabulario, hoy voy a enseñar este tiempo verbal. Pensemos más bien, hoy voy a presentarle este vocabulario. El Claro. aprendizaje se dará según lo que suceda en la clase, después de la clase, en la mente del estudiante que puede llegar a pensar, esto no lo necesito, sino porque yo lo presenté mal o porque, sino que el estudiante, el cerebro del estudiante le dijo, esto no. Entonces no, decidió no aprenderlo. Bueno, en ese momento tal vez no está eh,
Tal vez sea verdad, no lo necesita, bueno, listo. O tal vez en ese momento no se da cuenta de que tal lo va a Claro. necesitar, listo. En otro momento le caerá la ficha y ya lo tendrá un poquito aprendido. Es Entonces, muy tranquilizador eso que vos decís. Y yo me acuerdo cuando en la otra vida, cuando enseñaba biología, mi profesión original es ser profesora de biología, una directora que era psicóloga dijo en un discurso que cuando ella se recibió de psicóloga, le dijeron, sáquense la omnipotencia de curar, porque nadie se cura si no puede. Y yo les digo a ustedes, profesores, sáquense la omnipotencia de enseñar, porque nadie aprende si no quiere. Y a mí eso me encantó, me quedó, y realmente cómo algo que yo presento funciona también en un grupo o en un estudiante y en otro no. No era su momento, tampoco es para tener un trauma, no, no era su momento, seguramente tenía cosas más interesantes en la vida o más necesarias o más urgentes para hacer, ¿no? Que aprender eso. Y sí. yo creo que todos, como cuando empezamos, hemos cometido muchos errores, no sé, no sé, y hemos cambiado la manera como vos decías, antes no le contabas al alumno nada tuyo personal y ahora sí. ¿En qué cosas cambiaste de opinión? Si es que no querés agregar algo más de lo que venías diciendo, de Em, consejos a los profesores. ¿En qué cosas cambié de opinión? Bueno, también en pensar que yo soy el que decide por ejemplo, el orden de cómo se presentan las cosas. Esto es algo que también a un profesor nuevo que está empezando siempre le da como mucho miedo decir, bueno, es que yo no estoy seguro de qué enseñar después de qué. El orden, ¿no? La progresión de los contenidos lingüísticos que hay que enseñar. Y yo tenía mi progresión muy fija, mi progresión dada por el marco de referencia común europeo, por el plan curricular del Instituto Cervantes, por programas que había usado en otras instituciones. Primero se presenta esto, después esto, después esto. Y me di cuenta de que, sobre todo en clases individuales, pero también en clases grupales, uno tiene que escuchar, conocer mucho a sus estudiantes, qué les gusta, qué los motiva, para qué están aprendiendo español. Y ellos mismos te dicen, llegan a clase y te dicen, te quieren contar lo que hicieron el fin de semana. Pues la otra vez hablabas, creo que fue en la entrevista con Majo, en la charla Mm. con Majo, que les enseñás cositas como fui, para que enseguida te pueda decir, fui al cine, porque y pueda contarte lo que hizo el fin de semana, pero ¿por qué no enseñar el pasado antes que el presente? Porque la mayoría de los Claro. libros dice que hay que hacerlo de otra manera. Si después de todo esto es un encuentro entre personas que tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es que el estudiante aprenda español, ¿por qué no? Otra vez, es un prejuicio, es un Es- prejuicio. sí, yo creo que tiene que ver más con las instituciones de enseñanza, de organizar, como los Claro, niveles. Yo me río cuando la gente dice, es un B1. ¿B1 para qué? Para claro, hablar, para atender. La persona tiene un nivel único, ¿no? claro, Es como, claro. esto es para tranquilizar a los profesores, a las instituciones. Y la verdad que yo creo que es bueno exponerse al caos y a la complejidad del idioma, que es tremenda. Pero aprendimos nuestra primera lengua sin nada de gramática. Y cómo quisiéramos hablar como un nativo, ¿no? Entonces, no tenerle tanto miedo a la exposición individual. Claro que es imposible. Cuando yo llegué a vivir a Suiza, Hernán, una chica amorosa me dijo, yo te voy a enseñar alemán. Yo no hablaba nada de alemán. Vamos a leer El Principito, me dijo. Vamos a leer juntas El Principito. No Claro. fue una catástrofe. Duramos 2 o 3 veces, porque es imposible la complejidad de un libro con toda su gramática. Yo adoraba El Principito, lo había leído en español de chica, pero claramente no funcionó. También le quise enseñar un poquito a una vecina con unas cosas. No, es importante ser gradual, todo eso, porque si no es muy frustrante, ¿no? Para los profesores. Ese es uno de Pero los, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido errores, ¿no? Sí, seguro. perdón. No, te decía que eso es uno de los grandes mitos, ¿no? Del aprendizaje de lenguas, es que con libros para chicos, lee libros para chicos. Y los libros para chicos, sí, tal vez el léxico está cuidado, no es un léxico tan
tan amplio, pero la gramática no. Los chicos, cuando Sí, ya saben leer, o antes de saber leer, manejan todos los tipos de verbos, porque es su sí. lengua, y ya está, a los 4 años ya la hablan perfectamente. Entonces, es un gran mito y también em, causa de muchas frustraciones, ¿no? Porque el estudiante dice, pero ¿cómo? Esto está hecho para chicos de 5 años y yo no lo puedo leer. ¡Qué horror! Em, Sí. Y cuántas emociones, ¿no? Están involucradas en el aprendizaje de un idioma. Yo cada día le doy más importancia. Antes no les daba importancia y ahora digo, wow, ¿no? Yo creo que ahí tocaste lo más complejo, creo, de nuestro trabajo. Si lo hermoso es trabajar con gente y la comunicación, es que también tenemos que lidiar con emociones, con sentimientos, a veces negativos, frustración. El estudiante tiene ciertas expectativas de cómo va a avanzar, de qué es avanzar, de un ritmo o una velocidad a la cual avanzar, de no sé, para este momento yo pensé que ya iba a poder hablar bien en español. Bueno, definamos bien, porque para mí hablas bárbaro español. Tal vez hay que redefinir qué es hablar bien español, etcétera. Es lidiar con las emociones y tenemos también que prepararnos para esto y saber que no somos psicólogos, por supuesto que no, pero podemos ayudar a que el estudiante tenga una mejor experiencia con la lengua. El tema de las expectativas, manejar, ¿no? Las expectativas, a qué velocidad vas a aprender. Esto es muy común, ¿no? Que los estudiantes te pregunten al principio, bueno, ¿cuántas horas necesito para hablar español? Yo siempre le digo, 1 minuto más o menos para hablar español, para aprender a decir cómo te llamas, me llamo Hernán, son pocos segundos. Eh, ¿A qué te referís con hablar español, no? Una cosa es manejarte en una ciudad, vas a visitar una ciudad como turista, vas a estar una semana, 10 días y quieres pedir comida, querés pedir indicaciones cómo llegar a un lugar por la calle. Bueno, eso se puede aprender en pocas horas, la verdad, de clase. Entonces, bueno, definir muy claramente los objetivos. Pero el manejo de las emociones, para mí hubo un enfoque, el enfoque humanista, que decía que teníamos que darle un anclaje emocional a cada uno de los temas. Era muy extremo. Eh, y bueno, no estamos capacitados realmente para explorar las emociones de nuestros estudiantes. Estamos tan capacitados como para cualquier cosa. Hablar con alguien, darnos cuenta de si está tratando de expresar algo que es muy triste o que es muy profundo. Y bueno, ahí tener la delicadeza de no estar corrigiéndolo o interrumpiéndolo con correcciones si está tratando de decirme algo que es emocionalmente eh, difícil de compartir. Bueno, Entonces, bueno, todo eso también se aprende. Todos esos son recursos del profesor para hacer sentir cómodo al estudiante y si está en un momento en el que quiere compartir algo, que lo pueda compartir como pueda y superarlo y seguir adelante con la clase. Lo mismo por el otro lado, si quiere compartir su alegría porque le entendieron en el fin de semana, fue, no sé, habló con alguien y le entendió y pudo expresarse. Bueno, tomarlo también y celebrarlo en la clase, no hacer, bueno, listo, ahora vamos a, ¿no? Esto de escucharlos, de la escucha plena, ¿no? De escuchar no solamente cómo me están diciendo, porque eso es de efecto profesional casi inevitable. Uno escucha al estudiante, está tomando nota de sus errores, nota mental, digo, ¿no? A veces hasta nota, pobres, ellos están terrible. hablando, está tomando nota y miran así como, ¿qué está tomando nota? ¿Qué dije mal? Me dicen, yo no los interrumpo, solo tomo nota de sus errores. Bueno, pero Claro. se interrumpen ellos si te ven tomar nota. Para mí, a veces, viste, son como pequeñas descargas eléctricas, cada error, porque uno tiene esa cosa, ese defecto profesional de clink, clink, clink. Y muy importante lo de las emociones. No, nunca voy a hablar de ese enfoque humanista de anclaje emocional. Claro, no somos psicólogos, no Claro, estamos preparados. no estamos preparados. No estamos preparados para algo así. Yo lo intenté. De hecho, cuando lo intenté usar, me acuerdo que fue en Londres. Mi coordinadora venía a observar mi clase y me dijo, ¿por qué no aprovechás y aplicas algún enfoque que no hayas usado hasta ahora? Entonces decidí. Y fue un desastre. Fue un desastre. Ah, Los estudiantes se empezaron a pelear entre ellas porque, claro, abrí una caja de Pandora. Algo que yo no claro, podía manejar. Encima tenía muy poca experiencia como claro, profe, para no darme cuenta a tiempo de que estaba surgiendo algo. O sea, no somos profesores, no somos psicólogos, pero sí puedo darme cuenta cuando algo se está abriendo y ahí yo decidir, bueno, quiero, puedo seguir abriendo claro, esto y meterme en claro. esto.
¿Están dadas las condiciones en ese momento? No, era un grupo, no estaban como para compartir estas chicas claro. sus sentimientos al respecto de lo que yo les pedí que me compartieran. Y fue terrible. Bueno, todos hemos cometido errores, todos, muchísimos errores, es inevitable, así se aprende, ¿no? Pero a mí me pasó una vez, era en Alfa, en un curso de capacitación con una alumna, pero un ejercicio muy simple con un grupo de brasileños que es tu mayor preocupación, porque uno no es responsable tampoco de lo que desencadena en el otro la palabra. Una misma palabra dicho a una persona lo toma de una manera, a otra persona de otra. Y me acuerdo con Sandra, una colega, se pusieron a llorar del grupo de seis, cinco. Oh, Cinco. Había eran de Brasil, un matrimonio de recién casados. Y la mayor preocupación para él es que a ella le pasara algo. Pero todos empezaron a acordar de la mayor preocupación. Y yo me sentí muy incómoda. mm, Nunca me había no, pasado. Creo que tiene que ver también con una cosa, yo venía de trabajar en Suiza con alumnos muy cerebrales y con claro, muchos alemanes. Cuando volví, trabajaba para empresas alemanas, daba clases en Siemens, personas muy racionales. Y a mí me acuerdo que la miré y hasta... Es feo lo que voy a decir, pero me enojó, ¿sabes? Estos tontos, pero lloran por esta pavada, no es para tanto, yo no, y para ellos seguramente tenía era súper legítimo, sí. les evocó determinados sentimientos, ¿no? Mm. Nunca me voy a olvidar. ¿Alguna vez te pasó así Oh, que no perdóname, sabías que... ¿lo volviste a usar? ¿O te quedó Pero así como, esto no lo puedo usar nunca más? no, lo usaba todo el tiempo. Era un juego del famoso libro Te toca a ti, libro de juegos. Mm, Antes de trabajar en Diversión L, nosotros, es un libro viejísimo que yo usaba en Suiza. Y había que caer, hablar de fin de semana, ¿no? Con dados, ponerle el elemento lúdico a hablar de uno. Y tu mayor preocupación es una pregunta, sí, para andar con cuidado. Creo que sí, la volví a usar, nunca más me volvió a pasar. Sí, creo que estaban muy sensibles, pero bueno, puede provocar eso. claro, yo no, yo nunca más quise usar esa actividad que me salió mal y me resultó mal, me quedó algo y era buena. Por ahí ahora que seguramente puedo manejar este tema mucho mejor, la puedo volver a usar, pero me quedó el trauma, dije, no, no, esto no, ya no quería usar más ese enfoque. Igual, Claro, hoy en día sí, por lo que te decía, yo crecí mucho en ese aspecto de, vamos, charlar, somos dos seres humanos, relájate, contale al estudiante también de tu vida, de tus cosas, que sea un intercambio real y qué mejor espacio propicio para desarrollar la lengua que hablar con interés de las vidas de cada uno y de lo que cada uno hace y exactamente. quiere hacer y piensa. Em, a mí sí lo que me pasó, un gran aprendizaje que tuve de un error, fue de una vez, yo estaba enseñando en International House, un curso avanzado, y yo les hacía leer un cuento, que es uno de los cuentos de Eva Luna, que se llama Si me tocaras el corazón. Es un cuento terrible de una mujer un hombre que secuestra a una mujer, se enamora de una niña prácticamente, la secuestra, la mete en un sótano y va y tiene sexo con ella. Es como terrible. Y le dice a su empleada, a su mucama, dale de comer. Y después se olvida que la tiene ahí. Y la empleada le sigue dando a comer, es un cuento, o sea, es una fantasía, bueno, obviamente, y la mujer se envejece, el hombre se muere, la empleada le sigue llevando comida, la encuentran ahí, viejita, ciega, un horror, una cosa, pero muy fantástica, ¿no? Una historia como muy, muy fantástica. Y después de leer ese cuento, venimos, lo leemos, hablamos de la fantasía en general, porque tiene varios elementos de realismo mágico, y yo les daba un artículo de un hombre que había metido un hijo en un pozo atrás de su casa. Horrible, horrible, para traer a la clase, horrible, pero a mí me parecía, bueno, esto les parece fantasía, miren, ¡pa! Lo había usado en Inglaterra varias veces a este recurso de este cuento después seguido de esta noticia. Estábamos leyéndolo y en la clase tenía una monja coreana. Y en un momento la monja para la lectura y me dice, Hernán, ¿qué significa masturbaba?
¿Te imaginas? Yo empecé a temblar, no, a temblar, transpirar. En el momento que me lo preguntó, me acordé inmediatamente de dónde estaba eso en la lectura. En la lectura, al hombre le preguntan, ¿por qué metió a su hijo en el pozo? Y el hombre responde, porque se masturbaba enfrente de las hermanas. Esa es la respuesta. Nada más importante para esa lectura. ¿Por qué metió a su hijo en el pozo? Y porque se masturbaba frente a las hermanas. El contexto no da para adivinar o no, Claro. o sacar el significado de la palabra. ¿Qué puede ser que hiciera frente a las hermanas? Miles de cosas que al padre no le gustaban. Era muy obvia su pregunta, muy justificada. Y yo era un adulto, que estábamos entre adultos. ¿Cómo no iba a poder explicar una palabra del español? Monja, vestida de monja, así enfrente mío, esperando que yo le explique, masturbaba. Dios mío, yo no transpiraba, temblaba. Lo fui a escribir a la pizarra y no lo podía escribir. Digo, ¿cómo es que masturbarse? Entonces me doy vuelta y le digo, es un verbo reflexivo. Sus Muy compañeros, profesional. Profesional tu respuesta. sus compañeros, profesores de inglés, se mataban de la risa, no podían creer lo que estaba pasando ahí. Yo no pude responderle. Ella se dio cuenta de que era algo que me estaba poniendo muy incómodo y me dijo, ¿lo busco en el diccionario en mi casa? Ah, Sí, por favor, le dije yo, porque qué ella no hablaba amor. inglés. El Claro, aprendizaje es, yo había usado estas dos lecturas, esta combinación un montón de veces antes, pero con alumnos que hablaban inglés. Y la claro, palabra es transparente, en inglés es casi igual. Entonces nunca nadie me la claro, preguntó, yo no estaba preparado a responderla. claro, Esto de hay claro. que volver a leer pensando en el alumno que tengo enfrente. Bueno, a ver, va a funcionar para este alumno. Y ahí, tranquilo, yo en mi casa, en el momento de planificar la clase, seguro que se me podía ocurrir una buena explicación para la palabra masturbarse, que es una palabra Claro, claro. fácilmente explicable. Yo en O, ese momento o pensaba, decir no es sexo diccionario. consigo mismo, ¿no? Yo Pero no era para hacer el gesto tampoco, ¿entiendes? claro, alguno de los hijos me dijo, hacele un dibujo, me dice, dibuja, porque yo todo lo solucionaba dibujando en el pizarrón, me gusta mucho dibujar, siempre dibujo, dibujale, me dice, claro, gesto, digo yo, ay no, qué horror. Y yo en ese momento pensaba, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué dice el diccionario de masturbación? Yo decía, darse placer a uno mismo. Decía, eso es comer chocolate, darse placer a uno mismo. Decía, eso no le va a decir. ¿Por qué le va? No, no, no. Qué Bueno, momento. qué momentos. ¿Quién no tiene esas anécdotas? Yo una vez a un alumno principiante alemán, Dios mío, pobrecito, si lo pudiera ver, le pediría perdón. Me acuerdo que fue en Argentina, pero en Suiza había salido un libro paso a paso que trabajaba con textos auténticos, que tenía la teoría que si hay escritores que escribieron tan bien tantas cosas, ¿por qué vamos a usar textos inventados? Y yo soy muy fanática del material auténtico. Y empecé a dar así. Era dificilísimo, no había progresión. Y él, que era de esos estudiantes, decía, esto es muy difícil. Hoy yo, si me viera, si me observara desde afuera, digo, pobre ese estudiante. Por eso hay que formarse, realmente hay que formarse. Sí, 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 sí. Y equivocarse, también Equivocarse, forma parte. decir también para los profesores que están empezando, digan, no sé, te lo averiguo para la próxima clase, no hay ningún problema en eso, ningún estudiante va a pretender que sepan absolutamente todo, ni sobre la lengua, ni sobre la cultura hispana, ni hablar. ¿Cómo puedo saber todas esas cosas? No lo sé, te lo averiguo para la próxima clase. Mientras vos haces este ejercicio, yo lo googleo. O sea, Claro, claro. humildad somos seres humanos, lo tiene que entender el estudiante también, ¿cómo no lo va a entender? Pero nosotros en general somos lo que no, como profesores, no podemos decir no sé, sentimos que no podemos, que estamos en un lugar donde no podemos decir no sé. Díganlo. De hecho, decirle no sé a un estudiante, le está diciendo, y todas las otras veces que me respondió, sí sabía. Claro, por supuesto. Porque el día que no lo supo me dijo, no lo sé. Eh, Exactamente. Somos más confiables y además hoy con el exceso de información que hay, inabarcable saber que eso es inabarcable, que el conocimiento es inabarcable de la propia lengua. Yo les digo a los estudiantes, yo busco palabras en el diccionario cuando leo en español, así que aprender un idioma es una tarea que la podríamos hacer de por vida.
Y Sí, sí. Hernán, ¿qué pensás del manejo de otra lengua? Dos cosas, del manejo de otra lengua en la clase y de si es bueno que los profesores aprendamos otro idioma y que hablemos otro idioma. ¿Qué pensás de eso? Aprender cualquier cosa nos pone del otro lado. O sea que aprender cualquier cosa es buenísimo. Eh, si es lengua, mejor, porque se parece mucho más a lo que estamos haciendo nosotros. Y recién decíamos, es un acto de humildad, es un acto de sumisión. Bueno, comprender eso en carne propia es genial. Así que aprender otras lenguas, aunque sea un poquito, una muy distante, otra más, la que sea, nos ponen del otro lado y nos va a dar mucha información de qué hacer con nuestros estudiantes, de cómo ayudarlos mejor, sin duda. Y hablar otras lenguas, eh, en la clase en sí, yo soy de no hablar otras lenguas en la clase, yo hablo inglés, portugués, bien, pero cuando tengo alumnos brasileños o ingleses, tiendo yo no hablarla. A veces ellos hablan conmigo, me preguntan, chequean cosas y yo ahí no me hago no sé, yo no entiendo inglés, yo no, nada. Claro, Está bien, es parte de... Y yo le respondo siempre en español, salvo que sea algo muy puntual, muy chiquito, estamos viendo un video, tratando de comprender otra cosa, algo muy chiquito, lo traduzco. Para mí no es un prohibido, pero es verdad que es un terreno pantanoso, es un terreno en el cual uno entra y primero le traduce algunas palabras, después algunas frases, y después pasa a hacer una clase de traducción en vez de una clase terrible. de lengua. Y la verdad es que para mí gana esto de que el estudiante durante la clase sea expuesto a tanto español como sea posible, ya sea viniendo de mí, de los videos que uso, de los audios que uso, de los textos escritos que uso. Entonces, si una gran parte de ese tiempo al final termina siendo en inglés o en portugués, porque son las lenguas que yo puedo hablarle, se está perdiendo exposición. Entonces yo siempre estoy pensando en eso, más que prohibido hablar la lengua del estudiante. Porque la verdad, yo trabajo con adultos. Y los adultos, ese es uno de los recursos que el adulto tiene para aprender una lengua, compararla con la propia o con las otras que sabe. Entonces el adulto está traduciendo en su cabeza, no tenemos que luchar contra, no traduzcas, no traduzcas, tenés que pensar directamente en la lengua. ¡Wow! Si va a esperar a hablar hasta pensar directamente en la lengua, no va a hablar nunca. O sea, es un proceso natural, el adulto traduce, es uno de sus recursos para aprender la lengua, ya no tenemos, lamentablemente, y según a quien leas, a los 6 años, a los 8 años, a los 10 años, se cierra esa capacidad innata que tenemos los humanos para aprender una lengua de manera natural, sin instrucción explícita, etcétera, y usamos otros recursos, la memoria, la lógica, la comparación, la traducción. Está bien que usen esos procesos y en su mente, pero sí yo tratar de llevarlo hacia el otro lugar, más que nada pensando en cuando quiera hablar con los nativos en la calle, no siempre se va a encontrar con gente que hable su lengua para que se lo pueda traducir. Eh, Claro. entonces eso, ni prohibido, ni entrar en ese terreno complicado de que se acostumbre a que todo tiene su traducción y todo me lo va a traducir el profesor, así lo comprendo mejor. A veces los Claro. estudiantes ya entendieron lo que sea que les presentaste, pero por las dudas quiero chequear que lo entendí bien, traducímelo todo o decime lo que estoy diciendo o lo chequean en su lengua y es una muletilla que mejor que se la saque, porque no es un buen recurso para después hablar con los nativos de la lengua o bueno, con la gente con la que quiera hablar fuera de la clase. Claro, sí, Eso es parecido, totalmente de ¿no? acuerdo. Esto también Yo es te cuento, perdón, perdón. No, no, decime, eh, decime. es un consejo también que le doy a los profes que están empezando, de que hablen siempre naturalmente. Yo sé que es difícil mantener el balance entre claro y natural, ¿no? O sea, uno tiene que hablarles claramente a los estudiantes, sobre todo en los niveles más bajos, pero no abandonar la naturalidad, porque si no, los estudiantes se acostumbran a esto y después no le van a entender a nadie, es lógico. Y el síndrome, ¿no? El síndrome de, a mi profesor yo no entiendo todo, pero después en la calle no le entiendo a nadie. Que todo el mundo habla mal en la calle, ¿qué pasa? No, es que se acostumbró a una lengua falsa, artificial, porque el profesor, en aras de ser claro, y viene del corazón, no, viene de que quiero que entienda bien todo lo que le estoy presentando en la clase, lo malacostumbró, le dio papilla
y después él se quiere comer un lomo a la pimienta. Exacto, no puede masticar. Exacto, Yo a veces trato de hacer, porque tiendo a articular mucho, bueno, velocidad normal, lento, repito, lento, y otra vez velocidad normal. Y esto es lo que van a escuchar. No van a escuchar hola, como vos decías, ¿no? claro. Eso es lo que van a escuchar. ¿Mm? Y hay ¿Y que qué manejar haces? ese balance. Sí, hay que manejar ese balance. Como decir, por momentos tengo que ser más claro que natural y por momentos puedo ser más natural. Tengo que manejarlo y no es fácil. Es una de esas cosas que están constantemente en nuestra mente cuando estamos dando clases. Estoy hablando demasiado rápido, tengo que ser un poco más claro acá, como vos decís, tal vez explicarlo claramente, volver a repetirlo naturalmente para que se acostumbre al ritmo. Es difícil, es algo difícil, pero se logra. Sí, es difícil. Por eso a mí me parece genial que alguien esté aprendiendo un idioma, porque se encuentra con esa misma dificultad y decir, pero esta palabra la vi 6 veces hoy en la clase, ¿cómo puede ser que no me acuerde? Porque nosotros decimos, pero ya se lo dije, ¿no? Ya se lo dije, ¿no? Ay, Así sí. no es que lo que uno pone, expresa, no tiene nada que ver con que los alumnos yo a veces acepto otra lengua en algún video en la clase cuando les pido que me muestren el avance o el tráiler de una película que les haya tocado la emoción. Porque ya les tocó la emoción, ya tenemos al alumno movilizado emocionalmente, entonces lo que cuenten de esa película, como todos los comentarios son en español, y es algo muy cortito, ¿no? Claro. Pero Mira, yo creo que a solo suelo veces... hacer con comerciales, me encanta esa idea, la voy a adoptar. Solo suelo hacer con una propaganda, ¿no? Un comercial de televisión que te encanta y que sea de tu país o en tu lengua. Y también se muestra, está en su lengua, y bueno, después si es una clase uno a uno me explicará, me contará, y si no, entre todos los compañeros, y abrazamos también esto de que la clase es un espacio multilingüe, donde cada uno de ellos Exacto. parece procesando un poquito diferente y es muy lindo que cuente, no, no, en mi lengua esto es totalmente diferente, es así, es así. Y esto es muy lindo porque nos da una reflexión sobre la lengua que están estudiando y la propia, ¿no? Ellos descubren muchas cosas de su propia lengua cuando están aprendiendo otra, y a todos nos ha pasado, de darnos cuenta de, ¿y en español cómo resolvemos esto que es tan raro que tiene el alemán o que tiene el portugués o que tiene el inglés? Y nos hace reflexionar sobre nuestra propia lengua, es muy lindo. Y sí, yo digo, la primera tarea para enseñar la propia lengua es extrañarse, mirarla desde afuera, como, wow, serie Star, qué locura, ¿no? El subjuntivo, wow, pobres los que los tienen que aprender. Qué suerte que lo aprendís como primera lengua. Sí, Hablando de eso, y como última pregunta, ¿qué haces cuando los alumnos empiezan a pelearse? Yo lo llamo estrategias de no aprendizaje, ¿no? Cuando empiezan o a buscar excusas o a enojarse con la lengua, cuando los ves que se traban, que sufren. ¿Cómo reaccionas ahora con toda tu experiencia? em, yo les suelo hacer una pregunta, ¿no? Cuando me dicen, esto no es lógico. Esta es la primera cosa que surge, ¿no? Pero esto no tiene lógica, o esto no es lógico. Yo les digo, cuando me decís esto no es lógico, ¿no será que en realidad lo que me estás diciendo es esto en mi lengua es diferente? Le hago esa pregunta. Y cuando la piensan, me dicen sí, ok. Y se dan cuenta ellos mismos que dicen, claro, yo estoy Lo asumiendo. anoto para hacerles esa pregunta. Se dan cuenta de, claro, yo estoy asumiendo que en mi lengua todo es más lógico que en la otra, que en la que estoy aprendiendo, en la nueva. Eso me ha servido muchísimo, porque como os decís, pasa y no los va a ayudar. Cuestionar la lengua, decidir si es lógica o no, pero en inglés esto es mucho más simple. Bueno, dale, contame cómo es en inglés, hablemos de la lengua, hablemos en español, contame. Bueno, no, en español es así. Pero qué ilógico, qué loco, qué difícil. Sí. Ahora hay a ver, me mandó alguien unos videitos de TikTok, no sé si no me lo mandaste vos, de Ay, cómo sí. sonaría en español en alemán. Me lo mandaste vos, cómo me morí de la risa, porque la estructura
Eso mismo hace mi nieta cuando habla, hace todas esas estructuras. Podemos, papá, nos un abrazo dar y nosotros nos morimos de la risa. Jamás escuchó eso. O sea que los chicos arman un esquema, absorben el esquema de la lengua de su mamá y es apasionante, en realidad. Es Es buenísimo. Y apasionante. realmente ahí te das cuenta de decir, hay que entregarse, hay que llegar al acto de sumisión, al acto de humildad y decir, ok, acá estoy en un viaje que es largo, que es difícil, pero que es muy disfrutable. Sí, sí. Hernán, bueno, te agradezco tanto y quiero que digas cómo se puede contactar la gente, si, los que están pensando en ser profesores, si quieren tomar clases. Esta vez Bueno, lo voy a poner en las notas. las notas. Bueno, en el ático es www.elaticocapacitación.com. Es el mismo nombre en Instagram, el ático capacitación. Y, y bueno, si los podemos ayudar, a veces hacemos charlas totalmente abiertas, gratuitas, hacemos talleres, hacemos cursos. Si los podemos ayudar, encantados, en el ático con Mili. Eh, y si no, bueno, te dejo ahí mi correo. Ah, lo que les voy a dejar también es mi libro de juegos. Un libro de juegos que escribí hace mucho tiempo y que la editorial cerró, entonces ya no se vende más. Así que se los dejo en versión PDF. Si quieren, hagamos así. Escríbanme acá en los comentarios, dejen un comentario, escríbanme y pídanme el libro y se los mando, se los hago llegar. Perfecto. Y Cuando lleguen. es fabuloso ese libro. Yo lo uso muchísimo para dar clases. Las de las postales dadas vueltas con una mentira. Fabuloso. Cosas súper prácticas. Bueno, Hernán, 1.000.000 de gracias. Sigamos disfrutando nuestros trabajos, que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta. Gracias por la generosidad Por y nos favor, vemos. gracias a vos. Y gracias por mantener este espacio, que lo mantenés muy activo, abierto, lleno de ideas. Y siempre sabemos todo lo difícil que es mantener algo en el tiempo, ¿no? Hacer Sí. cosas interesantes por ahí a muchos se nos pueden ocurrir, pero mantener algo en el tiempo lleva mucho trabajo, mucha dedicación. Así que gracias, gracias por estos espacios. Un placer ser Gracias tu a vos. colega y tu amigo. Perdón, no te oí. ¿Qué? Un placer ser tu colega y tu amigo. Igualmente, igualmente. Chau, chau, hasta pronto.